Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre con la pandemia del COVID-19, que nos ha tenido ocupados todo este año 2020, y también el análisis político que tanto les gusta a nuestros seguidoras y seguidores, tanto a nivel nacional como internacional. Esta vez nos vamos a centrar en un tema que me comentan muchísimo a través de las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, en el Spotify, también en el Facebook. Renato Garín González, me encuentran en todas las redes sociales, me tienen que seguir ahí. Y como les decía, un tema que me colocan muchos, pero muchos comentarios, es aquel referente al quórum constitucional de los 2/3, que se incluye en el acuerdo constitucional del 15 de noviembre, ratificado por plebiscito nacional el 25 de octubre. ¿Cómo es esto de redactar una constitución por 2/3 y qué significa juntar 2/3 con una hoja en blanco en la convención constitucional a partir de abril del próximo año? Dediquémonos entonces a eso en esta cuenta pública. Así es, uno de los temas centrales que aparecieron en el debate a partir de la noche del 15 de noviembre del año 2019, cuando la élite política chilena más variopinta, desde la UDI hasta el Frente Amplio, firmaron una minuta, un protocolo de acuerdo, conocido como el Acuerdo del 15 de noviembre, que luego fue ratificado en la sala de la Cámara de Diputados y en la sala del Senado en diciembre del año pasado, creando así el proceso constitucional, proceso constituyente chileno, que se inició con el plebiscito nacional del 25 de octubre, donde ganó la opción del apruebo y la convención constitucional. Dentro de la reforma constitucional que se implementó para hacer carne, hacer texto, el acuerdo del 15 de noviembre, se estableció entonces un quórum, un llamado superquórum, dado que los quórum normales o naturales es aquel quórum de mitad más uno de los presentes, por ejemplo en la Cámara de Diputados, o mitad más uno de los diputados en ejercicio, ¿no? Que son dos fórmulas del mitad más uno. Pero es un quórum de mitad más uno, quórums normales uno podría decir. Y están los quórums supramayoritarios, que son aquellos que involucran algo más que un 50 más 1. Algo más que un 50 más 1. Y la Constitución actual conoce tres de esos superquórums: los 4/7, los 3/5 y los 2/3. Los 4/7, los 3/5 y los 2/3. Por ende, en la conversación que hubo en la clase política para hacer el plebiscito y redactar una nueva constitución aquella noche del 15 de noviembre, un sector de la derecha, de la UDI en particular, sostuvo que era relevante que la redacción de la nueva constitución, que va a ser una hoja en blanco, luego haremos doble clic en eso, fuera por 2/3. Es decir, que 2 de cada 3 de los convencionales, miembros de la Convención Constitucional, estén de acuerdo en la norma que se agrega. Esto es el acuerdo que se hace el 15 de noviembre, esto es lo que luego se ratifica en el Congreso Nacional en diciembre del 2019 mediante una reforma constitucional que introduce la Ley 21.200. Esa reforma constitucional entonces establece el quórum de los 2/3, el superquórum. Y ahí entonces surgieron 2-3 tesis políticas, ¿no? Una era que era correcto, que esto implicaba entonces un gran acuerdo entre los miembros de la convención, por ende se garantizaba la moderación, la razonabilidad, de que ninguna mayoría circunstancial que estuviera apenas en el 50 más 1 se impusiera radicalmente sobre la otra, que por ende hubiera un freno y contrapeso a través de estos 2/3. Esa es una lectura. La segunda lectura, más política, más contingente, es que un sector de Renovación Nacional, liderado por su presidente en ese momento, el entonces diputado Mario Desbordes, que se convierte en la vedette política de Chile a partir del 15 de noviembre, y hoy día candidato presidencial, a puertas, ¿verdad?, una primaria al parecer en la centro-derecha, Desbordes logra con esta norma de los 2/3 hacer que una parte de Renovación Nacional sea una bisagra dentro de la Convención Constitucional, y con esto entonces el poder del sector de la derecha social liderado por Desbordes se multiplica, ¿no? De eso se trata la política, de multiplicar el poder. Una forma de ver la política. Es una segunda lectura. Entonces decíamos, una primera lectura, de decir,
conseguir grandes acuerdos, una moderación, algo razonable, que 2 de cada 3 miembros de la convención estén de acuerdo en la norma que se vota. Enseguida aparece una lectura más contingente, más política, más electoral, más pequeña si ustedes quieren, pero a esto nos dedicamos nosotros los políticos, seres pequeños, inmundos, ¿verdad? Que hacemos estos cálculos, que es que le convenía a Renovación Nacional este aparataje de los 2/3 porque ponía sobre Renovación Nacional y en su ala más progresista, llamada a la derecha social, los Desbordes, los Osandón y compañía, ciertas prerrogativas para conseguir esos 2/3, porque podía ser entonces la bisagra de la nueva constitución, arrebatándole entonces la primacía intelectual de la UDI Jaime Guzmán sobre la actual constitución a una nueva constitución de 2/3 donde RN fuera la bisagra y por ende se colocara en el centro del sistema político. Ya, un acierto de desborde. Una tercera lectura, que en su momento me pareció la más correcta a mí, es decir que esto de los 2/3 era un error. Un error con una doble faz, por así decirlo. Un error político, en tanto la oposición, que es mayoría en Chile, que es mayoría al menos parlamentaria, se compraba el problema entonces de la configuración de las listas, que es lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? Se obligaba entonces a una especie de acto de gimnasia para conseguir esos 2/3 por vía electoral, o bien entregarle, como decíamos antes, la bisagra de RN. Si es que eso no estaba en el mapa, aparece entonces con claridad, dada la configuración de las listas que implica conseguir 2/3, ¿no? Y en segundo lugar, hay un problema con los 2/3 referente a la letra del acuerdo, ¿no? Esto también lo dije en su momento en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, no me pescaron mucho porque yo estaba al margen de este gran acuerdo que hizo el 15 de noviembre en su momento, pues lo voté a favor, claro, en la sala, que es que no estaba claro, o del todo claro para todos los participantes del acuerdo, que los 2/3 operaran sobre cada una de las normas y nada más. Aparece luego la pretensión, en los últimos meses muy popularizada, respecto a que una parte de la derecha pretende que al final de la redacción de la Constitución haya una nueva votación por 2/3 dentro de la convención de todo el texto constitucional. Y se toman básicamente dos argumentos, ¿no? Uno, dicen, es para evitar incoherencias, ¿no? Es decir, que una norma no sea incoherente con la otra. Y por otro argumento dicen en segundo lugar que esto estaría en la naturaleza de lo que se votó lo que se acordó el 15 de noviembre. Es decir, el acuerdo por 2/3 en el global de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de este problema político? Está detrás el margen sobre el cual la oposición actual va a poder operar en la Convención Constitucional. Están en serios problemas los partidos de la oposición para crear una sola lista para la Convención Constitucional, que sería el ideal en busca de esos 2/3, dado que ya existen electrones libres, como el Partido Ecologista Verde, como el Partido Humanista, liderado por Pamela Giles y otros, que en ningún caso parecieran confluir hacia una lista única, y además porque la lista única entraña problemas políticos electorales, derivados, ¿verdad?, de que si hay una lista que va desde Andrés Velasco, por así decirlo, hasta el Frente Amplio del Partido Comunista, igualmente hay votos que se pierden de lado y lado por gente que no va a confluir con esa gran alianza. Por ende, parecieran estar empujados a dos listas los partidos de oposición. Y eso tampoco garantiza los 2/3, de hecho los complica también, más el factor de los independientes, que el gobierno de Piñera y Cristian Monkeberg en particular se ha esmerado en colocar delante de las pantallas, delante de la urgencia legislativa, para que se discuta el tema de los independientes, que claro, es importante, yo soy independiente, me preocupa esto, pero también el gobierno lee que esto beneficia los intereses de Chile Vamos, del oficialismo, en la Convención Constitucional, porque reparte entonces el voto opositor del apruebo. Y esta es la lectura política más dura, más contingente del tema de los 2/3, ¿no? Que es que el diseño electoral parece hacer casi imposible que por vía electoral la oposición consiga los 2/3 nominales. Lo que sí puede ocurrir es que sumando independientes, sumando la derecha social, sumando los díscolos de la derecha, puedan darse 2/3 en ciertas materias, ¿no? Y aquí entonces quiero hacer una vuelta de página. Sigo analizando el tema de los 2/3, pero quiero analizarlo ahora respecto al último punto que tocábamos, de cómo va a operar esta regla de los 2/3. Pareciera que hay rechazo más o menos expandido en la doctrina constitucional y en la clase política respecto a que la regla de los 2/3 no aplicaría en una votación general.
bueno decir por qué. Primero, porque decir que una votación general por 2/3 corrige incoherencias o problemas de consistencia jurídica no es un buen argumento, puesto que esa votación general, por ser general, no soluciona problemas particulares de las normas. Las inconsistencias e incoherencias jurídicas no se solucionan con votaciones generales, se solucionan con votaciones particulares en comisión. Y es ahí donde los artículos son pulidos y se trata entonces de que sean coherentes y consistentes como piezas constitucionales. Y es por lo demás el trabajo de la Convención Constitucional hacer una constitución coherente y consistente en todo su articulado. Por ende, una votación general de 2/3 al final no soluciona un supuesto problema de consistencias o incoherencias jurídicas. ¿Ok? Por ende, ese argumento tiene que ser desechado. No sirve para las inconsistencias o incoherencias. Por lo demás, el proceso acordado el 15 de noviembre no solo no establece una votación de 2/3 al final del proceso, sino que en lugar de esa votación, de toda la convención sobre el total del articulado por 2/3, lo que hace es establecer un plebiscito de salida con voto obligatorio de cada uno de los chilenos con derecho a voto por mayoría. Es decir, millones de votos de chilenos para ratificar la Constitución y no los ciento y tantos votos para ratificarla dentro por 2/3 en la convención. Dos argumentos, uno democrático, el plebiscito de salida, y otro de consistencia jurídica. Las votaciones en general, por ser votaciones en general, no solucionan problemas de consistencia e incoherencia. Por ende, ¿cómo va a llevarse a cabo esa votación de 2/3? Esto ciertamente es materia del reglamento que tiene que dictar la propia Convención Constitucional, ¿no? Y es ahí donde Camila Vallejo y otros parlamentarios presentan un proyecto de ley para cambiar esa regla y decir, bueno, dado que la Convención Constitucional va a establecer su propio reglamento, que sea entonces la propia Convención Constitucional, ¿sí?, la que establezca su quórum. ¿Me están siguiendo? Es decir, no quiero confundir a nadie. Voy lento de nuevo. Dado que la ley 21.200 de reforma constitucional establece el quórum de los 2/3 en la convención, el reglamento que dicta la convención bajo la ley 21.200 no puede cambiar ese quórum de 2/3. Por ende, Camila Vallejo, el Partido Comunista y otros parlamentarios dicen, bueno, entonces que la convención decida también el quórum. Y esto lo hacen entonces introduciendo una reforma constitucional a lo que se votó en diciembre en base al acuerdo del 15 de noviembre. Creo que ahí queda bastante claro la situación política que se vive, ¿no? ¿Y cuál es la chance que tiene entonces Camila Vallejo y otros parlamentarios de cambiar el quórum? Ninguno. La oportunidad era en noviembre del año pasado, en diciembre del año pasado, cuando lo intentamos algunos parlamentarios. Hoy día, en cambio, no hay capacidad política, no están los votos para eso, y de hecho ni siquiera va a ser puesto en tabla por el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, porque no hay condiciones políticas para hacerlo. Pero sí, entonces Camila Vallejo y compañía hacen una especie de saludo a la bandera de decir, no estamos de acuerdo con este superquórum de 2/3, en parte porque la oposición ya no pudo hacer esta gimnasia electoral de conseguirlo por vía de las urnas, por diseño de lista, pareciera, y además porque se ha levantado, y esto en mi caso, pueden ver mis intervenciones en el Congreso, lo dije desde el día 1, desde esa noche, que es que el quórum de los 2/3 iba a generar un problema dentro del debate, ¿no?, de qué significaban esos 2/3. Y hoy día parece muy claro, ¿no?, a raíz de que incluso algunos parlamentarios y parlamentarios que firmaron ese acuerdo el 15 de noviembre felices, hoy día quieren cambiar el quórum. Mi posición, en cambio, es que el quórum debe mantenerse en 2/3. ¿Y cómo debe funcionar? Hagamos entonces doble clic en eso. La Convención Constitucional va a funcionar en comisiones. ¿Cuántas comisiones? Habrá que verlo. Eso va a depender de cuántos miembros tenga la convención finalmente, si se mantiene 155, si se agregan los 24 escaños de los pueblos reservados, etc. La idea en principio debiera ser que todas las comisiones fueran simétricas en número de miembros, porque es a nivel de comisiones de la Convención Constitucional donde van a operar los 2/3. Es decir, si la convención tiene 155 miembros, tendrán que haber entonces un número de comisiones que contengan a esos 155 miembros repartidos
¿no? Por ejemplo, 10 comisiones de 15, ahí tienes 150, y reparte a los otros 5 en 5 esas comisiones. Problema, 2/3 entonces en algunas comisiones va a significar algo distinto a 2/3 en otras comisiones. Y por ende, algunas normas van a tener más votos que otras. Este es un problema del guarismo de integrantes de la Convención Constitucional. Ahora, supongamos, para hacer el análisis en números gruesos, que son 150 los miembros de la Convención Constitucional, y tenemos, para hacer el análisis, 15 o 10 comisiones de 15 miembros. 10 comisiones de 15 miembros, 150 en total, para hacer el análisis. ¿Qué significaría 2/3? 10 votos en cada comisión. Por ende, cuando hablamos de los 2/3, estamos hablando de los votos dentro de las comisiones de la Convención Constitucional. Y ahí se juega muchísimo del reglamento. Cómo queden compuestas y cuántas sean las comisiones de la Convención. ¿Cómo conceptualizar las comisiones? ¿De qué va a tratar cada comisión? Algunos dicen, hagámoslo con el índice de la Constitución. Agustín Esquella, un independiente profesor de Derecho, dice eso. Es un mal argumento. Creo que el índice confunde. En realidad, tenemos que volver, creo yo, al paradigma clásico de la forma del Estado, la forma del gobierno y la forma de la nación, que hemos analizado en nuestro curso de Derecho Constitucional, y derivar de ahí, ¿verdad?, las comisiones, ¿no? ¿Cuántas comisiones requiere la forma de gobierno? ¿Cuántas comisiones requiere la forma del Estado? ¿Cuántas comisiones para el tema de los derechos, etcétera? Y ahí terminan las normas, ¿no? Pero lo grueso, lo importante, es que en cada comisión tiene que haber 2/3 para cada norma. Y el resultante de cada comisión se va a hacer, ¿verdad?, un compaginado, y va a ser entonces la Constitución que se presente a plebiscito. Eso es básicamente lo que tenemos hoy día, si es que no se reforma gravemente. ¿Qué es lo que se le puede agregar a el acuerdo del 15 de noviembre que después se modificó, ¿verdad?, en lo que respecta al voto femenino, ¿cierto?, y las candidaturas femeninas? El tema de lo independiente, donde se podrían bajar los requisitos para que participen más independientes, que eso tiene un impacto en el tema de los 2/3 para la oposición, lo que beneficia al oficialismo y por eso está en tabla, eso en discusión. Y por otro lado, ¿cierto?, el elemento clave, el elemento central, que son los pueblos originarios, las primeras naciones que están pidiendo escaños reservados, donde se agregarían esos escaños, ¿verdad?, a los 155, y el gobierno en cambio propone que de esos 155 se integren los pueblos originarios. Eso también tiene consecuencias en los 2/3. ¿Ok? Por ende, el quórum es el telón de fondo de cada una de estas discusiones sobre la Convención Constitucional. ¿Cómo se van a elegir los convencionales de esta elección de abril? Con los mismos 28 distritos que tiene la elección de la Cámara de Diputados, con algunas correcciones de género. Todas las listas tienen que ir encabezadas por una mujer y tienen que ser paritarias en cantidad de hombres y mujeres. Por ejemplo, en nuestro distrito el 14, tienen que ir 7 candidaturas, al ser 6 cupos, con la regla N+1, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. 4 mujeres y 3 hombres en cada lista. ¿Cuántas listas van a ir? Como te decía, la oposición va a ir repartida en varias listas. 2 macro listas probablemente de grandes conglomerados y varias listas repartidas por fuera, ¿verdad?, del sistema político. ¿Cuántas listas de independientes? Va a depender del distrito. Hay distritos como Providencia, Ñuñoa y Santiago, que es el distrito 10, el famoso distrito 10, donde hay muchos independientes porque hay muchas notarías y tiene mucho interés político, mucha opinión pública, ¿verdad? Y hay otros distritos más rurales, con menos opinión pública, con menos notarías, con menos interés en participar, al menos tan directamente, con menos candidatura independiente. Y esto va a variar entonces de territorio en territorio. Por ende, la configuración electoral del país es muy distinta de distrito en distrito. Aún así, cuando uno mira el gran mapa electoral chileno, hay algo así como 22, 24 distritos más o menos parecidos, excluyendo los distritos de las zonas extremas del país, ¿verdad? Por ejemplo, Punta Arenas o Arica, que son condiciones electorales muy distintas al resto del país. Y eso explica por qué son fortines electorales, por ejemplo, de Lado Mirosevich en Arica o de Gabriel Boric en Punta Arenas, ¿no? Porque son distritos muy, muy singulares en su configuración. La ciudad de Punta Arenas coincide prácticamente con todo lo que es el distrito, electoralmente hablando,
en el distrito 28, ¿no? Pese a que tiene más comuna aledaña, más territorio, el voto está concentrado en Punta Arenas, por ende quien es fuerte en Punta Arenas puede ser electo. Y en Arica es muy parecido. Y eso explica entonces el fenómeno electoral de Mirosevic o de Boric, que tendría muy difícil en Santiago o en Providencia, por ejemplo, ¿no? Donde apareció, por ejemplo, el fenómeno de Jackson, que es distinto electoralmente al fenómeno de Mirosevic o de Boric, cuando uno mira la composición territorial y etaria, ¿verdad?, de esa configuración electoral. Entonces, 2/3. 2/3 es un tema que vas a estar escuchando todo el verano, todo el calor te lo vas a pasar escuchando los 2/3, porque la oposición política busca 2/3 para redactar entonces la nueva constitución sin tener que pasar por el sedazo, por el filtro, por el consenso, dirían algunos, con la derecha, ¿ok? Y hay algunos entonces como Camila Vallejo y compañía que quieren cambiar ese acuerdo, y pese a que yo me opongo y otros se oponen, está en tabla, está en discusión y dudo que sea ley. Lo que sí va a ser ley, muy probablemente, es el tema de los pueblos originarios en sus escaños y el tema de los independientes con menores requisitos. ¿Cuáles consecuencias electorales tenga eso respecto a los 2/3? ¿Quién va a salir ganando con las reglas actuales? ¿Cómo se va a configurar finalmente en abril, esa noche de 11 de abril, la convención constitucional que va a dibujar, que va a establecer el marco del Chile del futuro? ¿Cómo va a ocurrir aquello? Lo vamos a analizar. Vamos a ser protagonistas incluso de este proceso a través, por supuesto, de la cuenta pública. Eso con lo que ocurre con los 2/3 en el debate constitucional chileno. Hagamos ahora un breve paneo por lo que ocurre en la política internacional. Vayamos a los Estados Unidos de América, donde Joe Biden parece ser, junto a Kamala Harris, la pareja, presidente y vicepresidenta, que van a encabezar entonces la nación más poderosa de Occidente y que van a enfrentarse al coronavirus, que ya sigue acumulando centenares y centenares de muertos en las principales ciudades de los Estados Unidos, con un rebrote masivo realmente que vino en las grandes ciudades, lo que también está ocurriendo en Europa. Tomemos el avión rápidamente hacia Europa y veamos lo que está ocurriendo en Italia. En Italia vuelve el confinamiento, vuelven las medidas más extremas de cuarentena. Todos los italianos en las principales ciudades, Roma y cercanías, Milano y otras, a la casa. ¿Por qué? Porque está entonces el coronavirus expandiéndose a gran velocidad, incluso con cifras mayores, exponencialmente mayores, a lo que ocurrió en el primer ciclo de principios de este año. Y eso que está ocurriendo en Italia también está ocurriendo en el Reino Unido, también está ocurriendo en Francia, también está ocurriendo en las principales naciones europeas. Y como te decía, lo mismo ocurre en Estados Unidos de América. El confinamiento, las cuarentenas y el peligro que significa que las unidades médicas colapsen está azotando al planeta prácticamente de punta a punta con un rebrote en todo Occidente. Está más tranquila la cosa, al menos las cifras que conocemos nos muestran más tranquila la cosa en Asia, ¿verdad? En Corea, en Japón, en China, que fueron protagonistas de este coronavirus, ¿cierto? En India la cosa está más complicada, sí. Muy complicada también sigue el asunto en Brasil. En Brasil también el coronavirus se expande a gran velocidad y el presidente Jair Bolsonaro, eso sí, se niega a las cuarentenas y se niega a tomar medidas tan estrictas como otras naciones. En Argentina, Argentina también es protagonista del coronavirus y está en el 4º y 5º lugar respectivamente de los principales indicadores de muerto y de contagio en el mundo occidental. Argentina parece ser azotada por una crisis política, económica y sanitaria de grandes proporciones. El dólar blue, la combinación de problemas, la crisis política, las reyertas internas entre el peronismo y el kirchnerismo, dos alas del mismo proyecto entre Cristina y Alberto Fernández, azotan también a nuestro país hermano, que vive días muy difíciles en lo político y en lo económico, una crisis económica de inflación que se ve a puertas realmente muy difícil, más compleja incluso que lo del 2001. Donde también arde la política es en Perú. En Perú, amigos míos, que le hemos dedicado tanto tiempo en la cuenta pública. 3 presidentes en 10 días. 3 presidentes en 10 días. Sí, 3 presidentes en 10 días. Hay que repetirlo, pero es cierto. Siglo XXI, año 2020, y Latinoamérica sigue un poco en la misma. Vizcarra primero, Merino después, y ahora Sagasti. 3 presidentes en 10 días. Perú vive una transición muy compleja, muertos en las calles, juicios políticos, renuncias de los presidentes, renuncia de los
ministros, luego congresos cerrados, después congresos abiertos, votaciones, todo esto a través de un reality show realmente protagonizado por los presidentes de la República y transmitido en cadena nacional por las principales televisoras peruanas, y donde también arde la política a niveles increíbles es en Guatemala. Guatemala, un país tan bonito en Centroamérica, cuna de grandes poetas, literatos y también de antipoetas como Ricardo Arjona, que tiene, aparte su señora de 4 décadas, tiene a Guatemala como un lugar, hoy, cuando grabo estas palabras, la capital del colapso institucional del mundo. Ha sido incendiado el Congreso de Guatemala. Hoy día veía en la televisión guatemalteca las consecuencias en todo el barrio cívico que rodea, ¿verdad?, y en Guatemala. Muy compleja la situación respecto a la clase política guatemalteca. Poco chilenizado la situación, un estallido social en toda regla, con componentes, por supuesto, propios de Centroamérica, propios de lo que son esas repúblicas inestables, ¿verdad?, con diversos problemas políticos, económicos, con mucho caudillismo. Igualmente esto explota en Guatemala de forma parecida a la chilena. ¿Y cuál es la consecuencia? Un estallido social con el Congreso Nacional incendiado, decenas de detenidos golpeados en las calles, violencia política, los derechos humanos violentados, en fin. Una película que suena muy conocida, incluso con saqueo, a lo que conocimos en Chile, y esta vez ocurre allá en Centroamérica, también en Perú, se huele también un poquito en Argentina. En fin, la chilenización de la política. Antes se hablaba incluso, ¿no?, que Chile se estaba peruanizando, o que Chile se estaba poniendo un poco bananero. Y parece que es al revés. Parece que Perú se está chilenizando y que los países centroamericanos, que antes miramos con desdén, también nos imitan a nosotros. Incluso llegaron a incendiar el Congreso Nacional allá en Guatemala. Evolucionan las cosas en el mundo, estallidos sociales, derrumbes, desplomes institucionales. Es lo que nos depara, parece, el futuro en el corto plazo, en este siglo XXI, tan incierto que nos está tocando vivir. Antes de despedirme, quiero por supuesto saludar a los que me siguen en las redes sociales, suscritos a YouTube, Spotify, me siguen en el fanpage en Facebook, me siguen con mis Twitter, me siguen en Instagram, me siguen en las redes sociales y comentan conmigo el acontecer. Y quiero saludar especialmente a los que me escuchan en el territorio, allá en Melipilla, en la provincia hermosa de Melipilla, San Pedro, Alhué, María Pinto, Curacaví, Melipilla mismo. ¿Me escuchan? ¿Dónde? En la radio Ignacio Serrano, la más escuchada de toda la provincia, en el mundo rural y urbano de Melipilla. Y en Talagante, Peñaflor, la isla de Maipo, El Monte y Padre Hurtado, me escuchan a través de la radio Contacto, también la más conocida y tradicional del mundo urbano y rural de la provincia de Talagante. Un gran abrazo para quienes siguen la cuenta pública. Seguimos haciendo información al instante. Suscríbete a mis canales, sigue los cursos de historia constitucional, seguimos haciendo juntos esta Diputación Popular, que también tiene esta bajada comunicacional llamada, bautizada, la cuenta pública.